Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. El Evangelio no es solo un mensaje que hemos de recibir, sino una verdad que hemos de vivir y de proclamar. Así es como hace un par de semanas empezaba mi predicación. Os compartía que Dios había puesto en mi corazón un énfasis especial en la enseñanza y en la predicación de este nuevo curso escolar o este nuevo curso espiritual, que es como yo prefiero llamarlo. Y este nuevo énfasis es vivir vidas centradas en el Evangelio. Una vida centrada en el Evangelio es una vida que rinde todo lo que tiene al Evangelio. Esto es, que entrega todo su tiempo, todos sus talentos, todos sus recursos a la misión de Dios. Os decía que para algunos quizá esto podía sonar a radical, y que ciertamente lo era. Y lo era básicamente por dos razones principales. La primera es porque Dios es radical, y la segunda porque el Evangelio, el mensaje del Evangelio es radical. Radical es ir a la raíz, ir al centro, ir a la fuente de los problemas y de las situaciones. Eso es ser radical. Y Dios es radical. Dios no se anda por las ramas, Dios es radical. Dios lo pide todo de nosotros porque lo dio todo por nosotros. Hace 2 semanas os proponía que nos acercáramos al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 17, teniendo en mente las siguientes preguntas. ¿Qué se requiere para que un creyente rinda todo al Evangelio? Esto es, que entregue todo lo que tiene, su vida, su tiempo, todo. Vayamos pues de nuevo a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 17. Ya David ha leído la última parte, que es donde centraré mi mensaje, pero vamos a situarnos en todo el pasaje. Dice así la palabra del Señor: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vez leído el pasaje, si yo he de responder a la pregunta que os lanzaba antes, ¿qué se requiere para que un creyente rinda todo al Evangelio? La respuesta corta y precisa que me viene a la mente es vivir impulsados por motivaciones correctas. Si recordáis, hace un par de domingos os compartí 3 de las 5 motivaciones que aparecen en este pasaje. Motivaciones que son el motor impulsor en la vida de Pablo para
vivir una vida centrada en el Evangelio, para ser el discípulo y para hacer discípulos. La primera motivación la encontramos en el versículo 9. Pablo ambicionaba ser agradable a Dios. La segunda motivación la encontramos en el versículo 10. Él sabía que un día iba a comparecer ante el tribunal de Cristo. La tercera motivación la encontramos en el versículo 11. Y es que el conocimiento que Pablo tenía del temor de Dios le llevaba a persuadir a los hombres del mensaje del Evangelio. La cuarta motivación nos la encontramos en los versículos del 14 al 15, y es cuando nos dice que el amor de Cristo le constreñía. Y finalmente, la quinta motivación la encontramos en el versículo 17, y es que Pablo, gracias a que era una nueva criatura en Cristo, vivía bajo una nueva perspectiva de vida. No voy a hacer un repaso de todo lo dicho en el sermón anterior porque resultaría un sermón excesivamente largo, pero en la confianza de que recordemos lo básico de ese mensaje y para situarnos, sí que me gustaría lanzaros algunas preguntas de reflexión para refrescar vuestra memoria y para situarnos en el pasaje. Yo os pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿tu mayor ambición en la vida es agradar a Dios? ¿Qué es lo que ambicionas? ¿Qué ambicionas en esta vida? ¿Eres consciente de que un día vas a comparecer ante el tribunal de Dios para rendir cuentas de lo que hayas hecho con tu vida, de cómo has administrado tu vida, tu tiempo, tus dones, tus talentos, incluso tu dinero? ¿Estás invirtiendo en el reino de Dios o estás invirtiendo en tu propio reino? La última pregunta. El temor reverente de Dios, el respeto que le debemos tener a Dios, nos impulsa, nos mueve a, como Pablo hacía, a persuadir que no hay otra verdad que la verdad revelada en el Evangelio. Espero que estas preguntas nos sitúen a todos en la línea argumentativa que está siguiendo Pablo y que ahora nos centremos en esos dos últimas motivaciones que él tenía, que el amor de Cristo le constreñía y que el saberse una nueva criatura en Cristo tenía unas implicaciones claras y precisas de vivir bajo una nueva perspectiva de vida. Empecemos por la cuarta motivación, o la primera en este sermón, que es que el amor de Cristo nos tiene que constreñir. Queridos, si la motivación de saber que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Dios es una motivación poderosa, o lo debería ser, no creo que exista mayor motivación que la motivación del amor. El amor de Cristo debería constreñir, apretar tanto nuestro corazón por el hecho de saber que Dios nos ha amado tanto y nos ha dado tanto, que ese amor nos debería impulsar a amarle y a vivir como Él quiere que vivamos. Iniciaba el culto con unos versículos que nos hablaban del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que el mundo creyera y para que nosotros vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El amor de Dios debería a todos nosotros constreñirnos. El amor derramado en nuestras vidas debería inundar tanto nuestras vidas, que deberíamos llegar a la conclusión a la que llega Pablo. Si uno murió por todos, lo lógico, por consiguiente, todos murieron, y si por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La clave aquí es saber si el amor de Cristo me constriñe o no me constriñe. ¿Qué implica? ¿Qué implica la palabra constreñir? ¿Qué hay detrás de esa palabra? Mirad, esa palabra en el original griego significa presionar, impulsar, excitar incluso. En este versículo Pablo nos está diciendo que el motor impulsor de su vida, aquello que le excita positivamente hablando, que le motiva para pagar el precio que tenga que pagar por servir a Jesús y por predicar a Jesús, es el amor que él ha experimentado en Jesús. Pablo lo que está diciendo es que teniendo claro lo que Cristo ha hecho por mí, es que yo no tengo otra opción que vivir mi vida para Él. No me queda otra. Es como si Pablo dijera, después de tanto amor derramado, siento que no tengo otra alternativa en mi vida, no tengo más remedio que corresponder yo mismo con amor y vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Y es porque el amor de Cristo le constreñía tanto, pero tanto a Pablo, que más adelante, en el capítulo 9, en el versículo 16, dice algo como, ¡ay de mí si yo no predico el Evangelio! La pregunta, queridos, es, ¿a ti y a mí nos constriñe el amor de Dios? Al considerar tanto amor derramado y todo por ti y por mí, ¿tenemos tú y yo la sensación de que no nos queda otra? No nos queda otra alternativa que vivir para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿yo puedo afirmar de alguna manera, como Pablo, ¡ay de mí si yo no predico el Evangelio? O lo que es lo mismo, ¡ay de mí si yo no comparto el Evangelio con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos? Es tan grande el sentimiento de gratitud que tiene Pablo por el hecho de que él le ha comprado, le ha liberado, le ha hecho su hijo, de que llega a la conclusión de que ¡ay de mí si yo no vivo para aquel que me compró y me liberó! Pablo se plantea, ¿cómo es posible que si él estuvo dispuesto a tanto, yo no esté dispuesto a lo que me está pidiendo? ¿Cómo es posible?
Pero cuando Pablo dice lo que dice, lo dice plenamente convencido de que él no es suyo, de que él no se permanece. Pablo es muy consciente de que no es dueño de su vida, que su vida no le pertenece, que le pertenece a otro, aquel que murió y resucitó. Esta verdad está impregnada en todo el Evangelio. Y es una verdad, queridos, que creo que nos cuesta mucho de integrar, nos cuesta mucho de asumir. Pablo lo tenía clarísimo, que nuestra vida no es nuestra. La cuestión es si nosotros lo tenemos tan claro como él. Pablo más adelante en el capítulo 6 de Primera de Corintios dice: ¿o es que no sabéis que no sois vuestros? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Pues por precio habéis sido comprados, sigue diciendo Pablo. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son vuestros, son de Dios. Nos cuesta asumir esta verdad, este concepto, porque es tan contrario a la filosofía de este mundo. Una verdad tan diferente a lo que este mundo considera lo políticamente correcto, que hasta a nosotros esta verdad casi que nos chirría y nos suena extraña. Nuestra gratitud por haber sido declarados libres, perdonados, por haber sido declarados justos, por tener garantizada por la eternidad la vida eterna, debería llevarnos de forma totalmente libre y voluntaria a tomar la decisión de vivir por y para aquel que nos compró y poder exclamar: ¡ay de mí si yo no vivo para aquel que me compró y me rescató! Hasta aquí hemos visto ya 4 de las motivaciones que tenía Pablo para vivir una vida centrada en el Evangelio. Ambicionaba serle agradable, era consciente de que un día iba a presentarse al tribunal de Cristo. Él no tenía ningún temor, pero era consciente de que lo iba a hacer. El temor de Dios le impulsaba a persuadir a hombres con la verdad del Evangelio. Y el amor de Cristo no le dejaba otra alternativa que vivir por Él y para Él. Veamos ahora la última motivación que tenía Pablo, la que expresa el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas sean hechas de nuevo. Una de las innumerables implicaciones de haber sido creados de nuevo, que somos una nueva criatura, es no solo que tenemos una nueva identidad, de la cual yo he hecho bastante énfasis en muchos sermones, sino que tenemos una nueva perspectiva de vida y que no podemos más vivir según la antigua perspectiva de vida, sino vivir en coherencia con la nueva que nos ha sido dada. Alguien que acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador deja o debe de dejar de vivir bajo el paradigma de esta sociedad, bajo los estándares de este mundo, bajo la filosofía de este mundo, para vivir única y exclusivamente bajo los parámetros de Dios.
Y eso es radical, sí. Pero esa es la verdad del Evangelio, no hay otra. La cuestión es que no son uno ni dos, sino creo que muchos creyentes, que a pesar de que somos nuevas criaturas, no acabamos de vivir como esas nuevas criaturas. Acerca del versículo 17, sabéis que me habéis oído predicar y enseñar en múltiples ocasiones. Es quizá uno de los versículos más conocidos de este pasaje. Una de las cosas que muchas veces me centré al predicar este versículo es acerca de nuestra nueva identidad. Una nueva criatura, tenemos una nueva identidad. Y en cuanto a la nueva identidad, hemos reflexionado cosas como que la palabra de Dios es muy claro cuando dice que el no creyente es descrito como un pecador, como alguien que por causa de su pecado está muerto en sus delitos y pecados y por tanto totalmente alejado de Dios y condenado por la eternidad, a no ser que mediante un encuentro con Dios y con el Señor Jesús, con una conversión radical, cambie esa su condición, cambie su identidad para dejar de ser solo una criatura para ser un hijo de Dios. Los hijos de Dios, los creyentes, aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, no son definidos en ningún lugar de la palabra de Dios como pecadores, sino como santos, como justificados, como miembros de la familia de Dios. Y como he enseñado en infinidad de ocasiones, esto no quiere decir que el creyente no peque. Claro que peca. El creyente no ha perdido, lamentablemente, esa capacidad de pecar. Pero sí que gracias a nuestra nueva identidad, porque hemos sido hechos nueva criatura, gracias a esa nueva creación y gracias a que las cosas viejas pasaron y que han sido hechas todas de nuevo, tengo la capacidad de decir no al pecado y sí a Dios. Tengo la capacidad de ser santo en toda la manera de vivir, como Pedro me exhorta en su primera carta. Esto implica un gran esfuerzo, sí. Esto implica vivir una vida total de dependencia del Espíritu Santo, sí, pero es posible. Es posible. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Pues bien, como decía hace un momento, una de las innumerables implicaciones de ser una nueva criatura es que tenemos una nueva perspectiva de vida y que lo coherente, lo que se espera de cada uno de nosotros, es que vivamos según esa nueva perspectiva de vida. Mira cómo Pablo lo describe en estos versículos. De manera que nosotros de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas de nuevo. La nueva perspectiva de vida que Pablo tiene y que adquirió en el momento de su conversión es la que le impulsa a hacer todo lo que hace, a vivir como vive. Cuando Pablo se convirtió, su vida cambió de forma radical y total. Todo creyente conoce bien la vida y la historia de Pablo. La cuestión es, ¿ese cambio de la vida de Pablo tan radical es algo que solo debía de hacer Pablo? ¿O es un cambio que deben hacer todos aquellos que aceptan a Jesús? Creo que la respuesta es clara y obvia, ¿verdad? Pablo dejó de ser perseguidor de Cristo y de la Iglesia para pasar a ser
apóstol de la Iglesia. Y creo, ciertamente, que Dios no espera de nosotros que cuando nos convirtamos, dejemos de ser o de hacer lo que hacíamos para hacer una cosa totalmente diferente en cuanto a nuestro trabajo. Es decir, si cuando yo me convertí era médico, era abogado, mecánico, técnico informático, pues ahora eso lo tengo que dejar y tengo que convertirme en pastor y en misionero. No, ese no es el cambio radical que Dios quiere de nuestras vidas. Puede ser que alguno sea llamado por Dios a tener una acción más presente en el ministerio. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de las personas que aceptan a Cristo no son llamadas a dejar su profesión para ser misioneros o pastores. Pero eso no quiere decir que no implique que trabajando en sus propios trabajos se conviertan a pleno tiempo en ministros de Jesús. Se conviertan a pleno tiempo en testigos de Cristo, en embajadores de Dios, como nos decía David hace un momento. Esta es la nueva perspectiva de vida de todos aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios, nueva criatura. Llevo tiempo enseñando que no existe tal dicotomía entre lo secular y lo santo, entre mi mundo laboral, mi vida de la semana y mi fin de semana. No existe tal separación entre lo santo y lo secular. Todo para nosotros es santo, todo. Esa es la nueva perspectiva de vida. Cuando Pablo dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, con ello lo que está diciendo es que desde su conversión, tanto las personas como todo lo que ocurre a su alrededor ya no es evaluado, considerado según los parámetros de la carne, es decir, según los parámetros de este mundo. Ahora las personas, las circunstancias, todo viene a ser dirigido por los parámetros de la voluntad de Dios expresados en su palabra. Y no creo, queridos, que exista ningún pasaje más claro en el que Pablo expresa en primera persona esa nueva perspectiva de vida que la que encontramos en Filipenses capítulo 3. Y quisiera que por un momento fuéramos allí. Filipenses capítulo 3, allí Pablo nos habla un poco de su conversión. Y de los versículos 4 al 11 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la Iglesia, en cuanto a justicia que es de la ley, irreprensible. Pero, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo en mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él, en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Aquí Pablo habla
de esas cosas que él tenía en la carne. Y dice que todo eso, a fin de cuentas, ¿sabéis qué es? Basura. Que todas aquellas cosas que él tenía las considera como pérdida al compararlas con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo dice: mi linaje, basura. Mis estudios, basura. Mi profesión, basura. Si esto yo lo traigo a mi vida, yo debería decir: mis estudios teológicos, basura. Mi profesión de profesor en la escuela, de pastor en la iglesia, con todo el prestigio que eso me pueda llevar, basura. Todos mis cargos y responsabilidades en el ministerio, basura. Toda mi seguridad económica o en otros elementos, todo basura. Alguno pensará: ahora sí que está siendo radical, Ricard. ¿Estás diciendo que todo lo que tenemos, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra seguridad, no valen absolutamente nada? ¿Es lo que estás diciendo? Bien, la respuesta sería dependiendo en base a lo que lo comparas. Si lo comparas todas estas cosas con las cosas que te ofrece el mundo, todas esas cosas tienen mucho valor, mucho. Pero si comparas tu trabajo con Cristo, basura. Si comparas tu seguridad personal con Cristo, basura. Compares lo que compares con Cristo, tiene que salir perdiendo, queridos. Y si no sale perdiendo, tenemos un grave problema. Porque según Pablo, la obra de Cristo a nuestro favor es totalmente incomparable con cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Incomparable. Por amor a Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. La mayoría de nosotros, cuando escuchamos que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas de nuevo, pensamos inmediatamente en que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos garantizada la vida eterna. Y eso es cierto, eso es ciertísimo. Pero no es la única verdad, no es la única implicación que hay aquí. Está muy bien que tú y yo tengamos seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Y está muy bien que tú y yo tengamos totalmente certeza de que nuestra seguridad está guardada en Cristo Jesús. Pero ¿acaba todo aquí? ¿Eso es todo? No, absolutamente no. La nueva del Evangelio no está centrada ni en ti ni en mí, es decir, en lo que yo obtengo, perdón, salvación, seguridad, está centrada en Dios. La buena nueva del Evangelio consiste en lo que voy a hacer, no para ganarme el perdón de Dios, sino lo que voy a hacer en gratitud a lo mucho que Dios ha hecho por mí. Y eso es una vida centrada en el Evangelio. Una vida centrada en el Evangelio es aquel que tiene claro que tiene un nuevo dueño y que ese dueño es Jesús. Y que tiene una nueva misión y que su misión es ser y hacer discípulos. Y que tiene una nueva perspectiva de vida, unas nuevas metas, las cuales se tienen que conformar a la voluntad de Dios y no a los valores de este mundo.
¿Qué reino estás edificando tú? ¿Tu propio reino o el reino de Dios? ¿Tenemos tú y yo esa nueva perspectiva? ¿Vivimos en coherencia a esa nueva perspectiva? Nuestra finalidad en esta vida debería, como digo, tener una vida centrada en el Evangelio. Y deberíamos vivir para lo que hemos sido rescatados, para anunciar las virtudes, como acabamos de cantar, para llevar a cabo esa misión de ser nosotros discípulos y hacer discípulos a otros. Y el temor de Dios, el amor de Dios, debería constreñirnos tanto que no nos debería quedar otra que vivir así. Y el ser conscientes de que un día todos vamos a tener que pasar cuentas, también nos debería de motivar. ¿Motivar a qué? A, como dice Pablo, vivir vidas agradables a Él. Que todo lo que hacemos le agrade. Si viviéramos bajo esa nueva perspectiva, ¿qué pasaría? Si yo antes de hacer cualquier cosa pensara esto le agrada a Dios, de decir cualquier cosa esto le agrada a Dios, de sentir cualquier cosa hacia alguien o algo, esto le agrada a Dios. Quizá nuestras vidas serían diferentes y la gente lo vería, lo vería. Pablo tenía claro y en muy alta estima el Evangelio. La pregunta es si nosotros podemos decir como Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Queridos, yo creo que hemos oído tanto el Evangelio, que nos lo sabemos tanto, que parece como que ya no nos impacta, como que ya no... Que ya no nos pasa nada al oír que Dios nos ama, al oír que Dios envió a su Hijo por amor de nosotros, que ya no, como que no ocurre nada al pensar de que Él pagó por mí en la cruz, que eso ya no hace nada en nuestras vidas. Pablo no vivía así. Pablo no vivía así, por eso vivió como vivió. Él no era un ser excepcional. Él simplemente vivía porque el amor de Cristo le constreñía, queridos. La cuestión es si nos constriñe a nosotros o no. Si nos impulsa o no. Cinco son las motivaciones que Pablo presenta en este pasaje, que no son solo para él, son para cada uno de nosotros. Y mi oración por mí y por cada uno de vosotros es que estas mismas 5 motivaciones sean algo que no solo estén en nuestra mente, sino algo que sea nuestro vivir diario. ¿Eso es radical? Sí, queridos, es radical. Porque Dios es radical. El Evangelio es radical. Y Él lo quiere todo, absolutamente todo de ti y de mí. No se conforma con una parte. ¿Por qué? Porque es que lo dio todo también por ti y por mí. Hemos de ser coherentes, no nos queda otra. Terminaba el sermón de hace 2 semanas invitándoos a entonar una canción que es más que una oración cantada, y me gustaría poder terminar de la misma manera. Esa canción dice: fui creado para ti, para glorificarte a ti. Y creo que es un buen resumen de lo que espero que podéis haber oído de la voz de Dios en su palabra.